Ok, bueno, vamos a resolver en esta ocasión el examen número 3. Entonces vamos a ver. En primer lugar, el primer caso es de la empresa. Vamos ahí, nos está poniendo algún mensaje. Dice la empresa Armitage vende muebles. Bueno, pues básicamente quiere contar con un análisis sobre el efecto de la publicidad sobre sus ventas. Esto es muy sencillo. Vamos a poner aquí el error de y elevado al cuadrado. Error de x elevado al cuadrado, error de y por error de x, y vamos a empezar. Entonces, primero ponemos promedio. Con esto ya tenemos analizados los datos de y. Vamos a calcular su error. Y una vez calculamos el error elevado al cuadrado, recorremos hacia abajo. Aquí el error elevado al cuadrado, por alguna razón no se tomó. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a seleccionarlo una vez más. Aquí está. Y el siguiente paso, esto no lo vamos a tener en cuenta, obviamente, tiene que ser hasta el último dato donde estén el número de observaciones igual de y que de x. Por lo tanto, no vamos a tomar lo anterior. Vamos a calcularle el promedio para calcular la varianza del error de y finalmente calculamos la raíz. Y con eso ya tenemos la desviación estándar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con x. Analizamos los valores de la publicidad. Calculamos su error. Una vez calculamos el error elevado al cuadrado. Ahí tenemos los datos. Vamos a, una vez, calcular la varianza. La varianza de x. Y la desviación estándar de x. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver. El error. Sí, está bien. Y la desviación estándar. Calculamos la multiplicación de los errores. Ahí tenemos. Con esto vamos a calcular la covarianza. Está. Esta es la covarianza. Vamos a calcular la correlación. Aquí vamos a calcular la correlación. Va a ser la covarianza entre la multiplicación de las desviaciones estándar de x y de y. Y esto nos da una correlación de 0.81. La beta 1 sería la covarianza entre la varianza de x y la beta 0 sería nuestra y media menos x media por beta 1. Y con eso ya tenemos el efecto de las ventas independientemente de la publicidad. Vamos a volver a poner nuestros datos históricos. Vamos a poner adicionalmente, vamos a poner aquí los datos que genera nuestra publicidad. Y esto lo vamos a poner para que podamos pronosticar. Así es que aquí voy a poner los valores de 140 hasta 180 y leyendo aquí el próximo periodo va a haber una publicidad de 250,000. Y con esto ya tenemos los datos para pronosticar. Vamos a poner nuestra fórmula de la ecuación, nuestra ecuación de pronóstico, que es beta 0 más beta 1 por x1, que en este caso representa la publicidad. Y recorremos, graficamos las ventas reales contra el pronóstico. Vamos a ponerlo aquí. Así está, bastante bien nuestra gráfica. Si quisiéramos un poquito más de precisión aquí, entonces nos fijamos que en el eje de X
Nuestro pronóstico va desde los 7,000 hasta los 10,000 y esta parte no se utiliza y esto nos permitiría hacer un acercamiento. Entonces, es que si me voy al eje Y, aquí, eje Y, me voy al eje y aquí busco que se grafique desde la unidad mínima. Debería de ser desde los 7,000. Vamos a ajustar. Y aquí como que nos hace un acercamiento que nos permite ver más detenidamente. Y lo que estamos observando es que las ventas reales están en forma azul y la venta pronosticada matemáticamente es esta línea que, si se fijan, no es una línea recta, sino tiene ciertas fluctuaciones. Aquí podemos poner estos puntos para que se vea cómo se está comportando y yo creo que se comporta bastante bien. Y este sería nuestro pronóstico. Vamos a ponerle aquí pronóstico. Y con eso terminamos. Vamos a contestar ahora las preguntas del caso. Las preguntas son: ¿cuál es la desviación estándar de las ventas? Esta está muy sencilla. Sería esta. La siguiente: ¿cuál es la correlación? Siguiente. ¿En qué medida las ventas determinan, en qué medida la publicidad determina las ventas? Eso quiere decir que necesitamos aquí la R cuadrada, coeficiente de determinación, y esto lo elevamos al cuadrado para obtener la R cuadrada, y la respuesta es: ¿en qué medida determina la publicidad las ventas? En 70%. Esto lo ponemos, si quieren, en porcentaje, 70%. ¿Cuál es la venta independientemente de la publicidad? Pues es la beta cero. ¿Cuál es el efecto que provoca el invertir 1,000 en publicidad? Dado que nuestras publicidad está en miles, esta pregunta se puede interpretar como: ¿cuál es el efecto de aumentar 1 en X? ¿Qué le pasa a Y? Pues es la interpretación de la beta 1. Pues aumentarán nuestras unidades vendidas en 13.63 unidades. ¿Y cuál es el pronóstico del siguiente periodo? El siguiente periodo va a tener unas ventas de 9,399. Y con esto hemos terminado el primer ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Es una regresión múltiple. En esta regresión múltiple tenemos un espacio aquí para hacer la regresión. Primero hay que determinar qué variables utilizar. Aquí tenemos nuestra variable y una serie de variables X que hay que saber cuál de esas es la mejor a utilizar. La mejor manera es correr un coeficiente de correlación, pero entre cada variable, es decir, una variable sobre y así sucesivamente. Entonces escribimos coeficiente de correlación, que en inglés es correl, y seleccionamos nuestra Y, la cual vamos a fijar, coma nuestra primera X, y vamos a evaluar qué tan bien se comportan. La idea es encontrar aquellas que tengan mayor coeficiente de correlación y vamos a hacerles un zoom para que veamos cuáles son las más atractivas. Veamos. Aquí está como que no se está dejando ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Entonces, las variables que vamos a elegir van a ser aquellas que nos expliquen mejor el modelo, que en este caso es 0.91, 0.65. Y la otra pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuántas variables podemos utilizar en este modelo? ¿Cuántas variables? Para responder a esa pregunta hay que observar la regla, que es tomar las observaciones. En este caso sería contar. Son 17 observaciones. Aquí esto puedes agarrarlo de aquí o simplemente observar que son 17. Entonces 17 entre 6 nos va a dar que podemos agarrar 2.83 y lo redondeamos. Esto nos da 3. Idealmente sería poder seleccionar 3 variables. Y entonces las variables que vamos a elegir van a ser
la campaña de publicidad en miles de pesos, después el precio en dólares y por último la calidad percibida. Estas serían nuestras tres variables. Entonces las que vamos a poner aquí van a ser nuestras ventas. Vamos a poner ahí nuestras ventas históricas. También vamos a poner nuestro precio de venta. Este sería nuestro precio. Estaremos poniendo también nuestras campañas de publicidad en miles de dólares. Y por último, estaríamos poniendo la calidad percibida en una encuesta interna que la empresa tiene montada. Y bueno, con esto ya estamos listos para hacer el pronóstico. Estamos tomando en cuenta aquellas variables que tienen un mayor coeficiente de correlación. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer nuestro modelo. Entonces, nos vamos a Data. Nos ubicamos aquí en regresión. Seleccionamos la herramienta de regresión. Identificamos quién es nuestra variable Y, que en este caso son las ventas. Y cuáles son nuestras otras variables. En este caso, como no tengo el título aquí, pues no voy a poner el carátula o label. Y el rango de salida de nuestro reporte va a ser en esta zona de azul. Vamos a ponerlo aquí y vamos a darle igual. Y estos son los datos que debemos de prestar atención. El coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, la prueba F muestral, la prueba P para ver la precisión de nuestro modelo y los coeficientes. Entonces, con esto vamos a ver si podemos responder algunas de las preguntas. Bueno, por cierto, también podemos calcular de una vez nuestro pronóstico, que es beta 0. Fijamos, más beta 1 por x1 más beta 2, fijada, por x2 más beta 3 por x3. Y si lo recorremos, vamos a ver que aquí en el problema nos están diciendo cuáles son los valores sugeridos para los siguientes periodos. Y los valores sugeridos son que para el siguiente periodo va a existir un precio de 330. Entonces vamos a ponerle aquí 330. Vamos a ponerlo con otro color para poder distinguir que se trata de un dato especial para pronosticar. Y para el siguiente periodo, en la siguiente variable X, bueno, no vamos a utilizar el ratio de competencia porque no salió seleccionado. La campaña de publicidad en miles de dólares es de 95. Entonces vamos a poner aquí 95,000 dólares. La calidad percibida será de 92. Vamos a poner aquí calidad percibida 92. Y con eso ya tenemos los elementos necesarios. Y si arrastramos la fórmula, vamos a ver que este sería nuestro pronóstico. Entonces vamos a empezar a responder a las preguntas. Por cierto, antes de responder a las preguntas, ya estoy en condiciones de graficar. Estas serían mis ventas. Y voy a seleccionar mi pronóstico. Voy a darle a insertar nuestra gráfica. Esta podría ser, recuerden que es la misma que esta, pero con puntos. Y esta va a ser mi segunda gráfica. A ver cómo se comporta, que se comporta bastante bien. Y esto es lo que vas a tú tener en el modelo, ¿no? ¿Cuál es la venta estadísticamente tendría la empresa? Independientemente de las variables analizadas, sería ¿cuál es la beta 0? ¿Cuál es el efecto que ejerce el precio sobre las unidades vendidas? Pues es la beta 1. En este caso vamos a ver cuál es la primera variable que elegimos, pues es esta. Esta es nuestra variable x1 y su pendiente se llama beta 1. Entonces, estos, al subir el precio en una unidad, nuestras unidades vendidas caen en 8.94. En cuanto ascienden las unidades vendidas en el periodo 18, bueno, pues ya tenemos ahí el dato, 3,110.
grafique las ventas. Aquí le ponemos un OK, que ya las graficamos. Indique la relación que guardan las variables explicativas y las ventas. Si nos atenemos a este valor, es una relación muy fuerte. La siguiente es, ¿cuál es la F crítica del modelo? En la prueba de hipótesis, para saber la relevancia de nuestro modelo, se utiliza la F crítica. La F crítica no la tenemos aquí, entonces necesitamos llamarla f.imp.rt. Ustedes la tienen un tanto diferente. Nosotros vamos a ponerle aquí la probabilidad de 0.05, que es el área de alfa. Los grados de libertad serían grados de libertad de la regresión, grados de libertad residuales. Y esta es nuestra F crítica, 3.41. Esa es la cantidad que tenemos que superar. En la fórmula en español, me parece que ustedes deben de tener F, distribución F o distribución F inversa. Y bueno, hay algunos, hay que buscar, ya lo habíamos visto en las clases, pero alrededor de esto debemos de buscar aquella que nos pida la probabilidad y después los grados de libertad. Y en este caso nos sale 3.41, por lo tanto la F crítica es de 3.41, le vamos a poner aquí F crítica. Después el siguiente valor, ¿en qué medida las variables explicativas son capaces de explicar las ventas de la empresa? ¿En qué medida la capacidad explicativa es la R cuadrada, que en este caso es 94%? Aquí le podemos poner porcentaje, 94.9. ¿Cuál es la suma de los cuadrados de la regresión? Por aquí tenemos la suma de los cuadrados de la regresión, que es este valor. Este valor. Entonces, la suma de los cuadrados de la regresión, que es este valor. Entonces, ahí tenemos todo lo que nos está pidiendo. Y con eso terminamos ese ejercicio. Para el siguiente problema, nosotros necesitamos calcular las opciones reales. Dice, Pepe Jeans está evaluando la posibilidad de desarrollar una nueva línea de productos. Para lo cual ha generado 4 escenarios posibles. Y estas son sus probabilidades de ocurrencia. 22. Vamos a poner aquí primero la RI, después vamos a poner la probabilidad de ocurrencia y vamos a copiarlas. 22, 33, 29, 16 y cerciorarnos que sumen 100%. Vamos a ver si se suman 100%. Si suman. Y ahora vamos a calcular la rentabilidad asociada a cada escenario. Lo hacemos con la fórmula de TIR y nos va a dar una serie de valores. El siguiente paso es calcular el error. El error va así. La rentabilidad menos la rentabilidad media elevada al cuadrado por PI. Entonces tenemos aquí que calcular la rentabilidad esperada, que es la suma producto de las rentabilidades, sus ponderaciones. Y esto nos da que la rentabilidad media es de 11.758. Y ahora sí podemos calcular los errores. Paréntesis, rentabilidad menos la rentabilidad media elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. Y esto nos da pues, los datos del error, que al sumarnos nos van a dar la varianza. Y una vez que calculamos la varianza, sacamos raíz. Primero esto va a ser la varianza y la desviación va a ser la raíz. Ahí tenemos la desviación, más o menos 11%. Esto es una fuerte desviación. Y el siguiente paso es calcular los valores presentes. Para esto puedo copiar el formato y
más bien así copio como el formatito nada más, ¿no? Y voy a calcular los valores presentes, pero necesito utilizar la tasa del costo de oportunidad del 9.3. Entonces vamos a poner aquí RV 9.3%. La tasa libre de riesgo vamos a poner de 4%. Y el periodo en el que se van a poder recuperar la inversión dice periodo para recuperar la inversión. En este caso, cuántos periodos vamos a tener que recorrer nuestra inversión inicial. Pues aquí nos dice que va a ser 3 meses después. Entonces vamos a ponerle aquí 3 entre 12. Entonces, para el primer paso, primero tenemos que calcular son los valores presentes de cada escenario. Entonces tomamos el flujo, lo multiplicamos por 1 más el costo de oportunidad, 9.3, elevado a la menos, y seleccionamos el periodo. Vamos a recorrer hacia los 4 escenarios y calcular, bueno, revisamos ahí que estén bien. Ya revisamos que estén bien. Y el siguiente paso es calcular el valor de cada escenario. Con el valor de cada escenario listo, entonces vamos a poder calcular después la esperanza matemática. La esperanza matemática no es otra cosa que el valor multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, y la suma de las esperanzas matemáticas nos da el S0 o el valor del subyacente de la empresa. Sumamos las esperanzas matemáticas y este es el valor del subyacente, 47.18. Y ahora sí, el siguiente paso será calcular D1. D1 es logaritmo natural de... Vamos a hacer un poquito de zoom porque está muy chiquito esto. Entonces vamos a poner aquí logaritmo natural de S entre nuestra inversión inicial. Recuerden que la inversión inicial nunca se debe poner negativo en esta operación, por lo tanto voy a ponerle entre 45, que es positivo, más la tasa libre de riesgo, que en este caso sería el 4%, más la varianza. Puedo hacer aquí dos cosas. Puedo tomar la varianza entre 2 o la desviación elevada al cuadrado y después dividirla entre 2, porque la fórmula nos dice que es la varianza entre 2. Entonces en este caso voy a tomar la varianza, la divido entre 2, cierro paréntesis y multiplico por el número de periodos. ¿Cuántos periodos hay? Pues son 3. Cierro paréntesis y divido entre la desviación estándar por la raíz del tiempo. Entonces voy a poner por 3 elevado a la 0.5 y ya con esto tengo D1 y D2. Recordamos que es D1 menos la desviación estándar por la raíz del tiempo, que en este caso sería el tiempo elevado a la 0.5, o bien pudiste haber puesto raíz de 3. Y con esto vamos a cambiarlo a ND1 y ND2 correspondiente. ND1, ND2. Para hacer esto, escribimos distribución normal estandarizada. Vamos a poner norms list y debemos de observar que solamente nos pida Z. En este caso ustedes tendrían que poner distribución normal estandarizada y revisar que solamente es la que te está pidiendo el valor de Z. Le aplicas entonces, obtienes el área bajo la curva de la distribución normal. Este es el área bajo la curva de la distribución normal. Tenemos que calcular el valor presente de X. El valor presente de X sería X, en este caso 45, llevada a valor presente, dependiendo de lo que nos dice el ejercicio, que se va a poder recuperar los flujos una vez que se decida liquidar la empresa, 3 meses después de la decisión, lo cual quiere decir que tomaremos, en este caso, el valor de nuestro recurso
3 periodos hacia atrás. En este caso, como estamos utilizando la tasa anual, sería elevado a la menos 3 entre 12. Y esto es llevar a valor presente. Debe de ser más bajo de 45 porque lo estamos llevando a valor presente. Entonces 44 es el valor. Si a ti se te pasó, bueno, pues esto es un pequeño valor del examen, no pasa mucho. Y de ahí nos vamos a el cálculo del call y el put. El cálculo del call sería el valor del subyacente por el área bajo la curva menos el valor presente de X por el área bajo la curva. Y con eso tenemos el valor del call. El valor del put se hace por la fórmula de igualdad que dice call más el valor presente de X menos S es igual al put. Y comparamos. De esto aquí sacamos una conclusión de cuál es nuestra mejor alternativa de inversión. ¿Cuál es la rentabilidad media del proyecto? Respondemos a las preguntas, que en este caso la rentabilidad media sería 11.75. ¿Cuál es la volatilidad implícita del proyecto? 11.87. ¿Cuál es el valor de los flujos de efectivo? ¿Cuál es el valor de los flujos de efectivo del proyecto? Que en este caso es S. ¿Cuál es el costo de la prima call? 4.77. El del put sería 2.15. Y conviene vender o quedarse con el proyecto. En este caso conviene quedarse con el proyecto. Bien, a partir de esto, el siguiente paso sería, este es nuestro siguiente ejercicio, el siguiente y último. Ok, aquí tenemos un proyecto de reinversión. Vamos a ver qué datos nos ofrecen. Entonces tenemos una decisión de elegir entre dos proveedores. Es un proyecto de gastos recurrentes. Vamos a poner aquí el proveedor A y el proveedor B. Bueno, el proveedor A tiene aquí una inversión de 15 millones. Vamos a ponerle aquí 15 millones, ¿no? Y un costo operativo, bueno, es más, podemos ponerlo así sin los ceros, porque estoy viendo que todo está en millones. Entonces vamos a ponerle inversión en millones. Y los costos operativos serán de 2.3 millones. Vamos a cambiarle aquí, debe decir 2.3. Y los periodos, que sería como la vida útil de nuestros servidores, sería 8 años. Van a haber 8 periodos. Vamos a quitarle eso del porcentaje. Vamos a ponerle 8 años. Y nuestro proveedor B nos ofrece una infraestructura con valor de 19.8 millones, que sería nuestra inversión inicial. 19.8 millones. Y al elegir esa opción vamos a tener costos operativos por 1.7 millones. No sé por qué está ahí mucho porcentaje, pero 1.7 millones. Y la esperanza de vida, o sea, cuánto nos va a durar este proyecto, es 11 años. Nos va a durar ese activo 11 años. En ambos casos tenemos un costo financiero de 8.2. Entonces vamos a poner aquí el costo de financiamiento. 8.2. Y ya estamos listos para hacer nuestro cálculo. Entonces vamos a poner aquí periodos. Factor de descuento. Factor de anualidad. Valor presente del proyecto
y el valor presente del proyecto B. Entonces ahí están de ambos proyectos. Poner aquí nuestros valores. Entonces vamos a poner, todo está en porcentaje. Vamos a intentar. Ahí está. Quizás si no nos gusta este 0, pues le podemos poner ahí otro formato, pero ya no nos vamos a pelear mucho por eso. Y tenemos que recorrerlo hasta el periodo 11. Vamos a... Factor de descuento sería 1 más el costo de oportunidad elevado a la menos el periodo, y este sería nuestro factor de descuento. Lo podemos poner como sea, en forma decimal. De ahí podemos calcular los flujos, que en este caso sería inversión inicial en negativo, 15, por su factor de descuento. Esto lo vamos a poner en pesos. Y después vamos a poner nuestro costo en negativo por su respectivo factor de descuento, revisando que nos aparezcan ¿cuántos periodos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son estos los valores que vamos a poner. Por aquí vamos a poner valor presente neto de cada proyecto. Entonces aquí tenemos el valor presente neto del proyecto, que es menos 28.2. Y del otro lado vamos a tener una inversión de 19.8 por su factor de descuento. Si nos da en porcentaje, pues lo cambiamos. Aquí, si quisiéramos dejar exactamente este mismo formato, pues no pasa nada, lo copiamos. Podemos también, a su vez, cambiar los formatos. Este podría ponerlo en su versión así de signo negativo. Y para los demás, voy a poner el costo de 1.7 millones por su respectivo factor de descuento. Estos son 11 periodos, ¿sí? ¿Verdad? Son 11, entonces tengo que recorrer tantito hacia abajo. Deben de haber 11 periodos. Aquí podemos poner algún formato especial para cálculo y que involucre la totalidad. Ahí está. Y recorro. Entonces ahí están nuestros flujos que involucran tanto la inversión como los costos operativos. Y ahora vamos al Equivalent Annual Cost. Para eso necesitamos el factor de anualidad. El factor de anualidad, en este caso vamos a utilizar el factor de anualidad al año 8, que sería 1 menos, 1 más el costo de oportunidad, elevado a la menos el periodo, dividido entre el factor de anualidad. El factor de anualidad lo tenemos aquí. Y nada más revisamos los paréntesis, que es abro 1, abro 2, cierro 2, cierro 1, y este ya no nos afecta. Entonces este es el factor de anualidad. Lo único que estamos fijando aquí es el factor, más bien el costo de oportunidad. Y también podemos calcular de una vez el factor de anualidad al año 11. Entonces ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Revisar con cuidado y vamos a calcular el equivalent annual cost del proyecto A. ¿Cómo es? Valor presente entre los 8 periodos que involucra. Y para el siguiente sería su valor presente entre el factor de anualidad de los 11 periodos que involucra. Y entonces ya estamos en condiciones de decir cuál es el que nos conviene. Y el que nos conviene es el proyecto que en una línea en el tiempo nos cueste menos, que sería 4.50. Entonces, vamos a responder a algunas preguntas.
indique cuál es el valor presente del proyecto A. Valor presente del proyecto A. ¿Cuál es el costo anual equivalente del proyecto B? Costo anual equivalente del proyecto B. Indique cuál es la mejor alternativa de inversión. La mejor alternativa de inversión es el proyecto B. ¿Cuál sería el ahorro en caso de elegir la mejor opción? Un ahorro sería dado por max menos min. Lo que hace básicamente esta fórmula es tomar el valor mayor y restarle el menor valor. Entonces, si nosotros elegimos el mayor valor, que es 4.50 negativo, y le restamos el menor valor, pues lo que vamos a tener es simplemente el ahorro, que es de 430,000. Si son dólares, 430,000 dólares. El ahorro sería de 0.43. Y con esto terminamos nuestro examen. Hasta aquí vamos a dejar la grabación.